Ok, buenos días estudiantes. El día de hoy vamos a hacer una clase rápida, unos ejercicios, bueno, vamos a revisar algo sencillo nada más, que corresponde a la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, la ficha pedagógica la voy a subir en el transcurso de las 9:30 y las 10:30. Sí, en este momento solamente voy a hacer una explicación de lo que corresponde a la ley de Ohm. ¿Sí? Bien, para nosotros poder estudiar el comportamiento eléctrico de ciertos materiales, o mejor dicho, para resolver este tipo de problemas, yo necesito tener claro algunos conceptos, como lo son eh, como lo son esta I, que es la corriente eléctrica, R es la resistencia de un material, y esta V representa la diferencia de potencial, también conocida como voltaje. Entonces, para la ley de Ohm necesito tener claro estos tres conceptos. Y la corriente eléctrica, R, la resistencia de los materiales al paso de esa corriente eléctrica y una diferencia de potencial. Para poder entender esto de una manera rápida, se podría decir, voy a explicar brevemente el concepto de estos tres aspectos que están mencionados aquí. Ya. Vamos a empezar primero con la diferencia de potencial. La diferencia de potencial, también conocida como voltaje, eh, es común para ustedes, por ejemplo, decir, escucharnos, que, que en la casa, por ejemplo, la corriente que llega del servicio eléctrico es de 110 voltios aproximadamente. Pero esos voltios que nos llegan no son continuos, se podría decir continuos, porque responden a una alterna, perdón. Esos voltios son alternos porque responden a una frecuencia, ¿sí? A una frecuencia de 60 hercios. Y pues si nosotros viéramos la gráfica de ese voltaje, pues tiene forma sinusoidal, ¿sí? Es como una función seno. Ya, entonces se alterna porque se alterna un valor máximo y mínimo. Ok, pero esa no es la única forma de la diferencia de potencial, porque también tenemos voltaje directo, como lo es una batería, ¿no? Hay transformadores que transforman, por ejemplo, cuando usted conecta el cargador de su celular a la corriente eléctrica, le llega un voltaje alterno de 110 y el transformador lo transforma a un pequeño voltaje directo que hace que se cargue la batería de su celular o de una laptop, etc. Entonces, entendemos la diferencia de potencial o el voltaje como la fuerza necesaria para mover los electrones a través de un conductor, se podría decir así. Por eso se llama potencial, diferencia de potencia. Ya, usualmente decimos que la dirección de los electrones es desde el positivo hacia el negativo, o sea que el flujo de los electrones sería en este sentido, ¿sí? ¿Cómo está marcando la corriente? Bueno, vamos a ver la corriente rapidito. La corriente es el movimiento de los electrones a través del material, ¿no? Ustedes saben que todos los átomos, ¿sí? Tienen el núcleo y afuera del núcleo tienen los electrones. En ciertos materiales conductores, llamados así, muchos de esos electrones se pueden mover. Cuando existe una diferencia de potencial, los electrones van a querer, por convención, irse a este lado negativo. Entonces, eso hace que los electrones, pues, fluyan a través del conductor, ¿sí? Eh, Debido a la sección transversal del material, la corriente es como una medición de cuántos electrones están pasando por una sección transversal. Entonces, si más electrones pasan, pues la corriente es más alta. Si pasan menos electrones, la corriente es más baja, ¿no? Pero eso en realidad son miles y miles de electrones, millones de electrones, que bueno, eso lo calcularán, lo investigarán en una fórmula que les pediré más adelante. ¿Sí? Pero entendamos que la corriente,
Si me preguntan qué es la corriente, es el movimiento de los electrones, a través de un medio conductor, ¿sí? ¿Qué es la resistencia? Pues la resistencia es de un material, ¿sí? Es, como su palabra misma dice, la resistencia al paso de los electrones. ¿Ya? Es la resistencia al paso de los electrones. Hay materiales, o al menos para la ley de Ohm, se considera que esta resistencia es constante, pero no es así, puesto que todos los materiales tienen, varía su resistencia respecto a ciertos parámetros como la temperatura o el ancho del material, etcétera. Sí, entonces, ya voy a hacer la explicación de esto, pero entiéndase que estos tres conceptos claros, ¿no? Voltaje o diferencia de potencial, la fuerza que se necesita para mover los electrones. La corriente es el movimiento de los electrones. Y la resistencia del material es como una oposición al paso de los electrones, ¿sí? Entonces, con esos tres conceptos explicados, vamos a analizar ahora sí lo que es la ley de Ohm. Como les decía, para algunos materiales la resistencia es constante en un determinado rango de voltajes. A estos materiales cuya resistencia es constante en un rango de voltaje se les conoce como materiales óhmicos o que responden a la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm se llama así en honor a este científico, George Simon Ohm, que fue el que hizo experimentos con materiales y se dio cuenta de esto que está aquí, ¿sí? Él se dio cuenta que a determinados voltajes, eh, en un rango de voltajes, se dio cuenta que cuando aumentaba la corriente, cuando aumentaba la corriente, aumentaba también el voltaje, ¿sí? Y si se dan cuenta, si se dan cuenta aquí en este gráfico, se puede escribir o se puede escribir esto de aquí como lo siguiente. Vamos a escribir así, V igual, vamos a poner R por I. Lo voy a escribir así en primer lugar, ¿sí? Ya. V igual R por I. Si se dan cuenta, este gráfico tiene la forma de una función lineal, ¿sí? De una función lineal. Como pueden darse cuenta, el dominio de esta función, pues está marcado desde este punto, ¿no? Hasta aquí, un valor determinado de corriente, donde el voltaje pues cambia. ¿Por qué está marcado así en un rango? Porque como les decía, si ya se cambia, si se aumenta el voltaje, a lo mejor aquí el gráfico toma otra forma, ¿no? Pero existe un rango, ¿no? Como un rango de voltaje, recuerden que el rango lo medimos en el eje Y. Existe un rango de voltaje donde se cumple esto de aquí, esta linealidad. La ley de Ohm, la ley de Ohm, la ley de Ohm no es por sí una ley natural, como lo es la ley de la conservación de la energía. Sí, pero para este rango de voltajes, pues han decidido, o para un rango de voltajes de determinado material, pues han decidido llamarle así, ley, aunque no es una ley natural, porque no se cumple siempre, no solamente se cumple en un determinado rango de voltajes para cada material. Y asimismo no aplica para todos los materiales tienen distintas estas gráficas. Sí, pero bueno, aún así se le conoce como ley, aunque no es una ley natural. ¿Ya? Les decía que esta gráfica, como pueden darse cuenta aquí, esta gráfica que está aquí, si yo grafico, ¿no? O si yo quiero la regla de correspondencia, observen que aquí la corriente está puesta como variable independiente, ¿sí? Acá el voltaje está marcado como la variable dependiente, ¿no? O sea que tendría más o menos esta forma. Si B es la variable dependiente e I es la variable independiente y esta función es lineal, la resistencia vendría a ser como la pendiente de esta recta.
¿sí? Estos conceptos pues no los voy a poner o no los van a tratar tan a fondo. Lo único que me interesa es que sepan cuál es la fórmula o cuál es la ecuación de la ley de Ohm, ¿sí? Usualmente la ecuación de la ley de Ohm no la escribimos así, sino que la escribimos como B igual I por R. B igual I por R. Así. B igual I por R. Pero es lo mismo, ¿no? Recuerden que la multiplicación es conmutativa. Ya. ¿Por qué la vemos así? Miren, aquí tenemos el triángulo. Aquí tenemos el triángulo de la ley de Ohm. ¿Sí? El triángulo de la ley de Ohm. Si yo quiero alguna de estas variables, lo único que tengo que hacer es tapar esa variable. Observen un momento. Ya lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Pero miren, aquí tengo que V es igual a I por R. Si yo tapo esta variable que está aquí, voy a poner esto. Si yo tapo esta variable que está aquí, que es la que quiero encontrar, V, me queda I por R, ¿no? Si yo quiero despejar o necesito otra de las variables, lo único que tengo que hacer es despejar y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿sí? Bien, entonces aquí. Bien. Entonces, miren aquí, aquí tengo de nuevo el triángulo de la ley de Ohm, ¿sí? Aquí tengo el triángulo de la ley de Ohm. Como les decía, si yo quiero la variable V, entonces tengo que tener como datos conocidos la corriente y la resistencia. Entonces V es igual a I por R. Si yo quiero la corriente, ¿no? Si yo quiero la corriente, entonces tapo esta variable y ¿qué nos queda? V sobre R, ¿no? Que es lo que está marcado aquí. Si yo quiero la resistencia, tapo la resistencia y ¿qué me queda? V sobre I. No, miren que aquí, si yo me aprendo la ecuación solamente como esta, VIR, no B igual I por R, no, yo digo, bueno, quiero la corriente, ¿qué hago con R? Paso a dividir. ¿Y qué nos queda? V sobre R, ¿no? Que es lo que tengo aquí. O si quiero, por ejemplo, si quiero la resistencia, bueno, ¿y qué está haciendo R? Está multiplicando, entonces pasa a dividir V sobre I. También lo pueden hacer así, ¿no? Algunos estudiantes pues realizan el triángulo y hacen lo que les decía, ¿no? Dependiendo de la variable que me pidan, lo único que hacen es tapar esa variable, que es la que me piden, y me queda la ecuación así tal como está, ¿no? Eh, Eso es lo que está explicado aquí en esta diapositiva. Bien, entonces vamos a hacer aquí un ejercicio. Vamos a hacer aquí un ejercicio. Vamos a hacer aquí un ejercicio. Bien, y el ejercicio dice lo siguiente. Dice, cualquier habitación en una casa expuesta al voltaje eléctrico y al agua representa un peligro. ¿Sí? Eso ustedes lo han visto hasta en las películas, ¿no? Por ejemplo, suponga que una persona sale de la ducha y sin querer toca con el dedo un alambre expuesto de 120 voltios, ¿no? Más o menos esa es la corriente que nos llega eh, a la casa, ¿no? Lo que les indicaba al principio. Y dice quizás un cordón deshilachado de una secadora, no una secadora de pelo. El cuerpo humano, cuando está mojado, tiene una resistencia eléctrica tan baja como 300 ohmios. Con base en este valor, estime la corriente en el cuerpo de esa persona. Entonces, si nos damos cuenta aquí, si nos damos cuenta aquí, tenemos los siguientes datos, ¿no? Los 120 voltios, que es el voltaje expuesto, ¿no? Como les decía, el que nos llega a las casas, ¿no? Los 300 ohmios, que sería la resistencia, eh, la resistencia que es la resistencia del material, en este caso del cuerpo. ¿No? Y aquí está la aplicación, ¿no? Miren que está el triángulo de la ley de Ohm y como yo lo que quiero es la corriente, tapamos la corriente y que nos queda V sobre R y esa es la fórmula que utilizamos, ¿no? Sencillo. ¿Ya? Entonces aquí la corriente V sobre R, tengo los 120 voltios, voltios es la unidad de la diferencia de potencial,
dividido para 300 ohmios, nos queda 0.4 amperios. No, amperios son las unidades de la corriente y se llama así en honor al científico Carl Ampere, que fue el que hizo experimentos con la corriente. ¿Ya? Entonces, al hacer esta división, nos queda 0.4 amperios, que pasados a unidades, ¿no? Este miliamperio que está aquí, vamos a hacer una anotación. Ya, a ver. Ya. Esta 0.4 amperios, yo lo puedo escribir como 400. Yo lo puedo escribir como 400 por 10 a la menos 3. 400 por 10 a la menos 3. ¿No? Si ustedes recuerdan, ¿no? La notación científica, ¿no? Si ustedes recuerdan la notación científica, cuando yo tengo 400 por 10 a la menos 3, el punto está aquí, ¿no? Si dice menos 3, tengo que recorrer 3 lugares hacia la izquierda, ¿no? Entonces tengo 1, 2, 3, el punto sería aquí, y por eso es 0.4, ¿no? Entonces, este 10 a la menos 3, como prefijo es mili, lo tuvieron que haber visto en física en los años anteriores, se representa con la letra M minúscula, ¿no? Hay otros prefijos, ¿no? Como micro, que es 10 a la menos 6, por ejemplo, si hablamos ya en el orden superior, ¿no? De los exponentes positivos, tenemos, han escuchado ustedes, por ejemplo, los megabytes, por ejemplo, megabyte, kilobyte, gigabyte, ¿no? Son potencias distintas, ¿no? Para kilo es 10 a la 3, para mega 10 a la 6, para giga 10 a la 9, ¿no? Eso en el orden superior, y en el orden inferior tenemos mili 10 a la menos 3, micro 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 9. Son prefijos que se usan en las unidades en física para no escribir ese número. Sí, para no escribir esa potencia se lo reemplaza con esa letra, tal como está aquí, ¿no? Porque 400 miliamperios más o menos 400 miliamperios se entiende mejor, al menos en esta parte, en este estudio. Sí, se entiende mejor escribir 400 miliamperios que 0.4 amperios, ¿no? Es lo mismo. Bien, y ustedes dirán, pero 400 miliamperios, si uno dice 1000 y 400 miliamperios, 10 a la menos 3, es un número poquito, ¿no? 0.4 amperios, no es ni un amperio. Pero bueno, para el cuerpo humano, esa corriente, 400 miliamperios, es mortal prácticamente. Porque solamente en el orden, por ejemplo, de los 10 miliamperios, 10, miren que aquí es 400, 40 veces más. En el orden de los 10 miliamperios, el cuerpo humano podría sufrir entumecimiento. Entumecimiento en los músculos quiere decir que no los puede mover, ¿no? En el orden de los 100 miliamperios, en el orden de los 100 miliamperios podría causar que se detenga el corazón en el 100 miliamperios. Entonces quiere decir 400 miliamperios, 4 veces más. El peligro se multiplica por 4, ¿no? Entonces por eso hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con la corriente eléctrica, pues hay que tener seguridades. No, no correr este peligro, ¿no? Por eso es que, no sé, este ejemplo es más o menos como el de las películas. Si ustedes pueden recordar las películas, por ejemplo, la típica escena donde está una persona en una tina de baño y otra persona le tira ahí una plancha o una secadora de pelo, ¿no? Y la persona se electrocuta. Bueno, esa es la idea más o menos de este problema, ¿sí? Y bueno, eso es lo que van a trabajar esta semana. Sí, son ejercicios sencillos en la aplicación de la ley de Ohm. Ya en las actividades, bueno, en las actividades estaba escribiendo aquí los ejercicios, recién voy por el primero. Solamente van a hacer 3 ejercicios de aplicación de la ley de Ohm, es decir, se les va a dar 2 datos, sea la corriente y la resistencia,
o el voltaje y la resistencia, o el voltaje y la corriente, y ustedes tendrán que encontrarlo, ¿no? Y aparte realizar unas preguntas conceptuales respecto al voltaje, la corriente y la resistencia, que estarán en la ficha pedagógica, ¿sí? Que estarán en la ficha pedagógica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya les he habilitado los micrófonos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya tienen habilitados los micrófonos. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano y le doy la palabra. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya tienen habilitados los micrófonos. Bueno, ya, si para registrar la asistencia, sí, para registrar la asistencia voy a activar en este momento, el chat. Sí, voy a activar en este momento el chat. Ya está activado el chat. Ya está activado el chat. Por favor, si está registrado con su nombre y apellido, simplemente pongan presente. ¿Sí? Eso, muy bien, gracias. Eso. Bien, entonces, como les decía, las actividades de esta semana son ejercicios similares al que hicimos aquí, sí, al que hicieron aquí, de aplicación de la ley de Ohm y unas preguntas conceptuales respecto a la corriente, al voltaje y la resistencia, ¿ya? Entonces, si no hay más preguntas, si no hay preguntas, pues eso sería todo lo de hoy, ¿ya? Pasen bonito y nos vemos la siguiente semana.